Bendiciones, mis amados, bendiciones, una vez más, bendiciones, su hermano Inoel Reyes. Ahora mismo estoy en mi casa y estamos preparándonos para este video que pretendemos que será corto, no más de 20 minutos. Y si nos pasamos con 5 minutos, nos perdonan. Es para mí un grato placer estar con cada uno de ustedes. Para mí es de sumo gozo, suma importancia poder compartir este mensaje con cada uno de ustedes. Mientras estaba ahorita en mi cama, estaba observando un video de una persona que sigo mucho, Felipe Santiago Canepa, que desde el 2016 activamente he estado pendiente a sus estudios. Una persona que es teólogo, estudio de teología, vasto conocimiento de la palabra, pero que a raíz del año 2015-2016 hubo un cambio en su vida y el Señor le reveló muchísimas cosas y le hizo entender las cosas como realmente son. Gracias le damos a Dios porque nos ha dado la oportunidad de una vez más estar con ustedes. Este video pretende ser una bendición para su vida y en esta tarde quiero tener el compromiso de informarles de la mejor manera. Al principio del año 2015, me acuerdo cuando mi madre estaba enferma y en los últimos años, ya finales de 2015, entrando en los 16, como dije ya, comencé a seguir este canal en honor a la verdad. Para mí es un canal bueno, un canal de mucha enseñanza, un canal en el cual tú te puedes sentar, tomar lápiz, papel y apuntar y seguir como las personas de Berea todo lo que la persona que está al frente está diciendo. O sea, no es un estudio que tú vas a solamente escuchar a la persona y no tienes ningún tipo de información o documento de lo que se está haciendo ahí. Para esos años mi madre estaba enferma, como ya dije, y bueno, me trataba en la casa, yo chequeaba los videos y comencé a observar, pero antes yo era muy creyente en el heliocentrismo o geocentrismo, uno de las dos ramas, lo que es el geocentrismo, el cual cree fielmente que vivimos en una pelota, vivimos en una bola, no sé si es una bola, si es convexo, yo no sé. Algunos han llegado a decir que la Tierra es como una pera, que no tiene forma. Bueno, nosotros siempre hemos escuchado desde la casa matriz de educación que nuestro planeta está flotando en el espacio y que está colgando de un eje imaginario, y tantas cosas que nos dijeron desde pequeño, y esto se convirtió en un adoctrinamiento el cual se quedó en nuestra conciencia y aún a la hora de hablar hoy en día, cualquier persona que se atreva a refutar estas cosas, nosotros respondemos como nos enseñaron en las escuelas. O sea, yo era fiel creyente a ese modelo que cree que las estrellas son planetas gigantescas, que cree que nosotros vivimos en un punto del universo y que nuestro planeta carece de sentido y de significado, o sea que somos un granito de arena en un vasto universo. Yo creía todas esas, puedo decir, basura que nos vendieron en aquel entonces, aún lo siguen haciendo con nuestras generaciones más pequeñas. En el 2016, gracias a Dios, salí de ese adoctrinamiento y creo lo que la Biblia sí establece, lo que la Biblia sí nos dice, lo que la Biblia sí nos regala. ¿Y qué sí la Biblia nos regala? Bueno, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, en ese solo verso se engloba toda la creación. En ese solo verso de Génesis 1:1 se engloba toda la creación.
O sea, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es dado a entender que creó los animales, creó los árboles, la planta, el ser humano, los peces del mar, las nubes, bueno, le puso ordenamiento al mar y todas estas cosas que nosotros podemos ver en un estudio más adelante. Pero lo que quiero enfatizar antes de llegar al tema del cual vamos a hablar, que es alineamiento, eh, creía en todo ese adoctrinamiento que desde mucho antes venían inculcándonos. Pero fui libre, como dice el libro de San Juan capítulo 8, verso 32, que es el verso que generalmente utilizo cuando comienzo mis estudios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, tú vas a ser libre cuando tú conozcas la verdad, no cuando tú conozcas el adoctrinamiento que te han impuesto, no cuando tú conozcas lo que dijo Einstein, no cuando tú conozcas lo que dijo Newton, no cuando tú conozcas, por ejemplo, lo que dijo Galileo o lo que dijo Platón, no. Son los grandes científicos, las grandes personas que dominan la historia, porque esa gente estudiaron por ti y hoy en día las personas, por más que hacen tesis, por más que hacen doctorados, por más que tienen PhD, por más que tienen trabajos de arqueólogo, no pueden llegar a la verdad porque hay un sistema que todo lo dirige, todo lo controla y hay que decir lo que esas personas dicen, hay que decir lo que dice el modelo. Si alguien dice algo diferente, lo quitan del medio. Y tenemos como ello a muchos científicos. Uno de mis científicos favoritos, de hecho, es Nikola Tesla. ¿Y por qué es Nikola Tesla? Porque Nikola Tesla es uno de los científicos que más patentes o marcas registradas tienen. Hoy en día muchas personas utilizan la electricidad, por ejemplo, alterna, gracias a los inventos de Nikola Tesla o a los descubrimientos de Nikola Tesla. Hoy en día muchas personas utilizan, por ejemplo, la red del Wi-Fi gracias a las investigaciones y a los hechos probados de Nikola Tesla. Hoy en día muchas personas utilizan la radio, los rayos X y un sinnúmero de inventos que pueden buscar la patente, que son más de 78, gracias a Nikola Tesla. Más sin embargo, Nikola Tesla no tiene el gran auge que tuvo, por ejemplo, Thomas Alva Edison, que fue mucho antes que Nikola Tesla, estaba en el negocio antes que Nikola Tesla. Pero ¿qué pasa? Las ideas de Tesla afectaban muchos intereses de la época y por eso hoy en día no tiene el auge que este gran científico revolucionario del siglo XX necesitaba o merecía. Un genio para su época. Pero el tema no es ese. El tema es que hemos sido adoctrinados por diferentes tipos de personas con un propósito específico y establecido. ¿Cuál es el propósito? Esconder la verdad. Entonces, mientras yo veía este estudio que hablaba del libro de Apocalipsis de Felipe, venía a mi mente este tema de alineamiento. Alineamiento tiene que ver específicamente con una connotación de orden, ordenar, organizar algo. También podemos entender esta palabra como hablar un mismo lenguaje, tener una misma idea o principio. Entonces yo escribí aquí, los maestros cristianos de esta generación deben alinear al pueblo de Dios sin hacer preguntas que no se pueden responder. ¿Por qué? La gente inteligente le encantan en un estudio hacer preguntas que nadie puede responder. Y muchas veces ni ellos mismos pueden responder porque responden con suposición. Uno de los libros o fragmentos de obra o de cuentos que me gusta leer y me gustó desde que mi esposa Esmeralda me leyó ese fragmento, es La Mancha Indeleble. Y es donde hay el personaje que entra a podemos decir, a un club, o lo que se entiende que era un club, y para entrar a este club o entrar a este lugar, o a este lugar de reunión, se le pedía a las personas que tenían que despegarse la cabeza y dejar esa cabeza en la puerta y luego pasar. Esta persona, después de haberlo pensado mucho, porque le insistían cuando él iba a entrar a ese lugar que tenía que dejar la cabeza, eso es el profesor Juan Bosch escribiendo, a él le insistía mucho que tenía que dejar la cabeza. Dice que él en un momento determinado salió corriendo y no se quitó la cabeza. Cuando traemos alusión, lo que dice este cuento es que
para esos entonces en el cual se escribió ese cuento, para eso entonces, el intelecto de las personas se compraban. El intelecto del ser humano se compraban para ese entonces. A las personas que podían escribir se les perseguía también. Y para tú estar de acuerdo con el régimen, ya sea de Trujillo o de Balaguer, tú tenías automáticamente que ser servilista con el poder y tus ideas tenían que estar al servicio del poder. Entonces esa persona que no se quitó la cabeza era porque no quería que sus ideales cayeran en manos equivocadas. Entonces a mí me gusta este fragmento y me gustan las personas que indaguen, que estudien, que se alineen con el verdadero pensamiento. Entonces, alineamiento tiene que ver con ideas, organizar, tiene que ver con orden, estar en una misma dirección, andar derecho con un grupo, influir en otros de una manera tal que tus pensamientos tengan alineamiento para la posteridad. Es como lo que hacían con nosotros, bueno, nos alinearon en un pensamiento que no, realmente no es. Porque cuando tú ves el libro de Josué, en su capítulo 10, según tengo entendido, sí, creo que en el capítulo 10, tuve que Josué dice que hizo que el sol se detuviera y la luna también se detuvieran en su curso, en su cauce, en su recorrido, pero no nos vamos a meter ahí. Entonces, alineamiento tiene que ver con algo que dice el libro de eh, Filipenses capítulo 2, vamos a tomar a partir del verso 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Esto decía Pablo a la iglesia de Filipos. O sea, si hay algún afecto extrañable entre ustedes, si alguna consolación, si algún afecto extrañable, completar mi gozo. Sientan ustedes una misma cosa. Tienen que tener una misma palabra. Eso se llama alineamiento. Alineamiento es cuando el pastor, cuando el evangelista, cuando el profeta, cuando el maestro, cuando el misionero, cuando los miembros, todos tienen una misma palabra y esa misma palabra se llama la doctrina de Jesucristo. Yo a ti no te estoy hablando de falda, yo no te estoy hablando de pantalón, yo a ti no te estoy hablando de prendas, yo a ti no te estoy hablando de que tú tienes que usar una túnica, que tú tienes que usar el talí, de que tú tienes que utilizar, por ejemplo, el cuerno que utilizaban los Israel. No, te estoy hablando de la verdadera doctrina de Jesucristo que incluye salvación, que incluye bautismo, que incluye el reino de Dios, que incluye el mensaje que Cristo vino a traer a la tierra para que el hombre pudiera ser salvo. Te estoy hablando de lo que Jesús dijo, que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero que sí tenga vida eterna. Te estoy hablando de la doctrina que Jesús alineó a sus discípulos. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no cree será condenado. Te estoy hablando de ese tipo de bautismo o de ese tipo de alineamiento o el alineamiento que Jesús le dijo a sus discípulos cuando les dijo vayan allí y no salgan hasta que ustedes reciban poder. Y más él les dijo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el alineamiento que la iglesia de hoy necesita. Y no es que todo el mundo se esté tirando, no es que todo el mundo esté jalando por su lado, no es que todo el mundo esté condenando a los hermanos por esto o por aquello. Porque hoy en día vemos una iglesia un poco desenfocada, completamente desenfocada en lo que realmente tiene que hacer. Sí, la gente está estudiando, sí, la gente está trabajando, sí, la gente está progresando, la gente está poniendo negocios. Yo también quiero poner mi negocio y también lo voy a poner en el nombre de Jesús. También voy a terminar mi carrera y me voy a proyectar como un hombre exitoso en Cristo Jesús. También voy a ser un influencer, también voy a recibir likes, también voy a recibir comentarios. También voy a monetizar, por ejemplo, mi canal de YouTube. Sí, todas esas cosas están bien, pero esto no es el verdadero alineamiento. El verdadero alineamiento se llama Cristo Jesús, como lo dice este verso. Completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa, el mismo amor por la prédica, el mismo amor por hacer el bien, el mismo amor por la justicia, hambre y sed de justicia. Este es el alineamiento que se quiere en este tiempo, porque estamos a la puerta de uno de los peores momentos de la historia. Y es tal y como lo dice el libro de Daniel. Vendrá el tiempo de angustia, cual nunca la hubo desde que hubo gente, ni la habrá. Es tal y como lo dice Mateo 24, que prontamente tendremos un video en nuestro canal de Facebook o Instagram con mi hermano Isaac, donde estaremos hablando también de Mateo capítulo 13. Estaremos hablando de la cizaña. Estamos a la puerta de algo difícil, de algo grande, en el cual queremos que la iglesia se ponga a una. Porque la gente ya se le ha dicho cuando Jesús viene, al ser humano se le ha dicho, se le ha hablado tantas cosas que la gente las cree sin estudiar, sin indagar. Y cuando tú intentas decirle por la palabra de Dios cómo son las cosas, la gente se incomoda. Entonces estoy haciendo un llamado aquí para que la iglesia, para que los evangélicos, para que los ministerios, para que todo aquel que hace vida en Cristo Jesús se alinee. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos donde la bestia va a aparecer, donde la bestia va a hacer su entrada ya prontamente, o está haciendo su entrada ya en este mundo. ¿Y qué es la bestia? Bueno, la bestia, si vemos Daniel, la bestia viene representando a un conjunto de naciones, la bestia viene representando la cizaña, la bestia viene representando a los malos hombres, la bestia viene representando al hombre de pecado, la humanidad pecadora, la humanidad que rechaza a Dios. La bestia viene siendo las personas que reciben la marca de la bestia. La bestia viene siendo los hijos del malo. Esa viene siendo la bestia que se va a manifestar de una manera tan violenta que los hijos de Dios van a tener muchos problemas. Entonces necesitamos alinearlo en el mensaje que vamos a predicar. Porque hasta el momento la gente se está alineando en el mensaje de la dispensación, en el mensaje que dijo John Nelson Darby, en el mensaje de que nos vamos en el rapto y que después, no. Este no es el alineamiento. El alineamiento es que dice la Biblia que persevera hasta el fin, este será salvo. El alineamiento es que dice la misma Biblia en el libro de Apocalipsis, hablando ya en su capítulo 12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí hay sabiduría. ¿Y cuál es la paciencia de los santos? Aquellos que puedan perseverar en el momento final, en el momento del fin. Todo aquel que pueda perseverar en el momento del fin verá la manifestación del Hijo de Dios, verá la manifestación del mismísimo Dios. Este es el mensaje, la línea del mensaje. Por eso aquí yo estoy hablando de alineamiento. Tenemos que salir del miedo y predicar las cosas tal y como la Biblia lo ha manifestado. Así que yo invito a las personas en este tiempo a estudiar, a leer y a alinearse con lo que la Biblia nos está diciendo. Estamos en un tiempo peligroso donde ya la manifestación de la ira de Dios se va a consumar en este mundo. Y nota, el Señor prometió salvarnos de la segunda muerte. Porque Él mismo dijo, no temas lo que matan el cuerpo, y al alma nada puede hacer, más bien teme la que puede matar el cuerpo, y el alma echarle en el infierno. De modo que si nosotros padecemos persecución, tribulación, lo padecemos por la causa de Cristo y morimos por la causa de Cristo, está todo bien. Necesitamos gente, hombres del reino, que se alineen con lo que la Biblia históricamente ha venido diciendo. Mateo 24, capítulo 1, capítulo 24, verso 1, los discípulos están preguntando a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal van de tu venida del fin del siglo. Pero en el verso de arriba comienza a relatar que los discípulos comienzan a mostrarle los edificios, los grandes edificios. Y Jesús le dice, ustedes ven todo esto. De cierto les digo que no quedan piedra sobre piedra que no sea derribado. Y ahí los discípulos comienzan a preguntar en el verso 3, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y a partir de ahí, en el próximo video, estaremos explicando realmente cuál es la connotación de este verso.
Pero necesito que los evangélicos despierten, se pongan a una, se pongan en sintonía con lo que la palabra de Dios está revelando. Y lo primero que hay que hacer es salir del hechizo que está agobiando a este mundo. ¿Cuál es el hechizo que está agobiando a este mundo? Primero, que tú vives en una pelota. Tú no vives en una pelota. Tú vives en la tierra que Dios dijo que Dios dijo que creó cuando Él la creó. Tú vives en la tierra que diste, por ejemplo, Proverbios capítulo 8, en su verso 22, cuando Él mismo dice que Él le puso límite al mal, que Él le puso cadena al mal, le digo, hasta aquí tú vas a llegar. Tú vives en ese lugar. Y yo no te estoy hablando de las cosas, te estoy hablando de algo más para allá de las cosas, te estoy hablando de regiones que el ser humano aún no ha podido llegar, porque hay prohibición de que el hombre camine por ahí. Te estoy hablando de tierras que aún no se han descubierto, porque la élite del mundo lo tiene guardado. O sea, tú debes abrirte a las cosas que están establecidas en este mundo y creer por la palabra de Dios. Cuando tú creas que la tierra tiene columna, cuando tú creas que la tierra está firme y no se mueve para ningún lado, este es el alineamiento que necesitan los evangélicos de hoy en día aplicada a su palabra. Porque necesitas salir del adoctrinamiento y cuando tú salgas del adoctrinamiento, que tú creas que no estamos girando una pelota a 1600 kilómetros por hora o que la Tierra no se está desplazando a 105.000 kilómetros por hora en el espacio. Entonces ahí tú vas a entender todo lo que dice Génesis, y ahí tú vas a entender cómo está hecho el modelo de la tierra, cómo las aguas se mantienen sobre la tierra sin irse hacia ningún lado, porque Dios puso en los extremos de la tierra, en el polo sur de la tierra, Dios puso algo establecido para que las aguas no se derramen. Pero ese polo sur nos han vendido otra cosa debajo del globo de la tierra, un pedazo de hielo que hay debajo del globo como la Antártida, y eso no es así. Entonces, cuando tú reconozcas que esto no es así y que nos están vendiendo algo que no es, entonces a partir de ahí tú vas a comenzar a entender Génesis capítulo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, estaba sin forma, estaba sin terminar. A partir de ahí vamos a entender y vamos a comenzar a alinearnos en todo lo que tenemos que decir. A partir de ahí vamos a entender cuál es el secreto del monte Sinaí y dónde está realmente el verdadero monte Sinaí. O cuál es el gran río Jordán que se va a secar, según el libro de Apocalipsis. Vamos a entender tantas cosas, pero cuando estemos alineados con lo que Dios ha dicho. Así que necesito gente que sientan una misma cosa, que sientan el mismo amor y que completen el gozo que Pablo estuvo hablando. Dios te bendiga. Espérame el próximo video y estaremos hablando más cosas, revelando más secretos para la gloria y honra de Dios. Dios